Para todos en esa gala de lujo, ella era solo una camarera invisible, pero en su bolsillo llevaba el secreto que destruiría a un imperio. Lo que no sabía es que el verdadero enemigo la observaba desde las sombras y que toda su venganza se basaba en la más cruel de las mentiras. Hola, mis amigas y amigos. Antes de comenzar esta sorprendente historia, dejen en los comentarios desde dónde están viendo y cuéntame cómo va tu día, ¿vale? Y recuerden dar like y suscribirse al canal. La tenue que llevaba era una armadura invisible, un uniforme que la convertía en una sombra. Y esa era precisamente la única superpotencia que necesitaba en ese momento. Deslizándose entre los invitados de la alta sociedad madrileña, en el opulento salón de banquetes del Hotel Mandarín Oriental Ritz, Isabela era el epítome de la invisibilidad para todos, excepto para sí misma. El aire estaba pesado con el perfume de los lirios, el aroma a salmón ahumado y los ecos amortiguados de risas y conversaciones calculadas. El tintineo de los cubiertos contra la porcelana fina era una partitura que ella conocía de memoria, una sinfonía de falsas sonrisas y apretones de manos traicioneros. Sus ojos, sin embargo, no se detenían en los rostros anónimos de los que habían pagado miles de euros por estar allí. Su atención estaba clavada en la mesa de honor, en la que se sentaba Richard Harding, el director ejecutivo de Sterling Enterprises, un hombre cuyo rostro era la personificación de la arrogancia y la satisfacción. Junto a él, de perfil, se encontraba Leonardo Valentí, el enigmático magnate italiano que parecía una escultura viviente tallada en mármol, con una mirada que era un pozo de misterios. Mientras se movía, con la bandeja en mano como una extensión de su propósito, sus dedos rozaban de forma inconsciente un pendrive que guardaba en el bolsillo de su delantal. Ese pequeño objeto, un simple trozo de plástico y metal, era el ancla de su misión, la venganza que había cultivado durante años, la prueba irrefutable de la avaricia que, según ella, le había arrebatado a su padre. La tensión en sus hombros era tan aguda como un hilo de cristal, una advertencia silenciosa que le recordaba que cualquier movimiento en falso podría hacer estallar todo en pedazos. Era un acto de fe, una apuesta arriesgada en la que la única ficha en la mesa era su propia vida. La pérdida, para Isabela, no había sido un golpe único y devastador, sino una erosión lenta y dolorosa, como el mar que moldea la piedra hasta dejarla irreconocible. La supuesta muerte de su padre, un hombre que había dedicado su vida a la auditoría de empresas y que había inculcado en ella el valor de la integridad y la justicia, había dejado una herida abierta, supurando con la bilis de la traición. Había sido él quien le había enseñado a ver más allá de los números, a entender que la contabilidad era el alma de una empresa y que los balances podían contar una historia de honestidad o de mentiras tan grandes como los rascacielos. Cuando la noticia de su fallecimiento en un accidente de coche, que la policía había declarado como un evento fortuito, llegó, Isabela se negó a creerlo. Algo en su instinto, en la forma en que las piezas del puzzle no encajaban, le gritaba que había más en la historia. Se sumergió en una investigación silenciosa, utilizando sus habilidades como ex-auditora para desentrañar los hilos de una red de corrupción que se extendía mucho más allá de lo que su padre había imaginado. El rastro la había llevado directamente a Richard Harding y a la Sterling Enterprises, una corporación que celebraba en ese mismo instante un acuerdo multimillonario, un acuerdo que, según sus cálculos y las pruebas en su pendrive, se había construido sobre los cimientos de la extorsión y la explotación. No era solo la sed de justicia lo que la movía, era la necesidad imperiosa de honrar la memoria de su padre, de demostrar que no había muerto en vano. Su venganza no era una furia ciega, sino un fuego helado.
alimentado por la precisión de los datos y la convicción de que la verdad, por muy oculta que estuviera, siempre encontraba una forma de salir a la luz. El instante en que el mundo se detuvo fue fugaz y casi imperceptible para la mayoría. Una camarera novata, con la inexperiencia brillando en sus manos temblorosas, tropezó de forma accidental, haciendo que una bandeja de copas de vino tinto se tambaleara de forma peligrosa. La reacción instintiva de Isabela fue la de una depredadora que se lanza sobre su presa. Con una agilidad que desmentía su apariencia tranquila, se adelantó para estabilizar la bandeja, sus movimientos tan fluidos como los de una bailarina. Evitó una catástrofe que habría arruinado el costoso mantel de lino y la impecable reputación de la gerencia del hotel. El estruendo que esperaba no llegó. En su lugar se hizo un silencio sutil, la clase de silencio que ocurre cuando lo extraordinario rompe con la monotonía. Fue en ese momento, con las copas milagrosamente a salvo, que su colega, aún pálida por el susto, balbuceó un torpe agradecimiento. Isabela, viendo en una de las copas el color del vino, pronunció sin pensar y con un susurro que sonó como un eco de sabiduría ancestral. En un italiano perfecto: es un Chianti del 2010. Una lástima si hubiera caído, y una elección audaz para una celebración así, tan complejo y con tanto cuerpo, pero con una acidez que, si no se marida bien, puede arruinarlo todo. Sus palabras, dichas con una autoridad que no correspondía a su uniforme, hicieron que las conversaciones se apagaran a su alrededor. Los ojos de Leonardo Valentí, que hasta ese momento habían estado distantes y fríos, se posaron en ella, una chispa de curiosidad por fin encendida en la inmensidad de su mirada oscura, como si de repente, en un mar de rostros superficiales, hubiera encontrado un faro. La mesa de Richard Harding, hasta ese momento un bastión de confidencias y brindis, se quedó en un silencio sepulcral, interrumpido solo por el débil zumbido del aire acondicionado. Isabela, consciente de que había roto el protocolo, se armó de valor y se acercó, sosteniendo la bandeja con una firmeza que desmentía el temblor de su alma. «Disculpe la intromisión, señor Harding», dijo con una voz clara que resonó en el silencio, «pero esta es la oportunidad perfecta para una corrección». El director ejecutivo, con la sonrisa de un tiburón, la miró por encima del hombro, con sus ojos llenos de desprecio. «No sé. ¿Quién te crees que eres, niña? Sírvenos y vete», le espetó con frialdad. Fue entonces cuando Isabela se inclinó un poco más, su voz apenas un susurro de conspiración, pero lo suficientemente alta para ser escuchada por los más cercanos. «Yo soy la persona que sabe que los datos de su último informe de ganancias son tan falsos como su sonrisa», le retrucó, y con un movimiento rápido y audaz, sacó el pendrive de su delantal, mostrándoselo. «Los números no mienten, señor Harding, y la verdad sobre el trato de la semana pasada, esa que incluye sobornos y lavado de dinero, está toda aquí. ¿Le gustaría que se la leyera en voz alta o preferiría que lo hiciéramos en privado?» La sala entera pareció contener el aliento. Richard, pálido y con los labios apretados, se incorporó, su mano temblando. «Esto es una locura. ¿Quién te crees que eres? Seguridad, seguridad. Esta mujer está desequilibrada». Su voz se alzó con la rabia de un hombre acorralado, un grito de guerra que intentaba desacreditarla, pintarla como una impostora, una mentirosa, pero el daño ya estaba hecho. Los susurros se propagaron como la pólvora y los ojos de todos se dirigieron a ella, no con desprecio, sino con la misma curiosidad y asombro con la que Leonardo la había mirado unos minutos antes. El intento de Richard de humillarla públicamente, de arrastrar su reputación al barro antes de que ella pudiera siquiera tener una, fue su propia perdición. Al gritar, al llamar a seguridad, la transformó de una
camarera invisible en una protagonista. La escena adquirió el matiz de un drama shakespeariano, un duelo de voluntades en medio de la opulencia. Isabela, lejos de amedrentarse, se mantuvo firme, con una serenidad que parecía hecha de acero. Su mirada se cruzó con la de Richard y por un instante el miedo brilló en los ojos del director ejecutivo, un fugaz destello de pánico que validaba por completo su audaz acusación. «No estoy desequilibrada», dijo con una calma escalofriante, «solo harta de las mentiras». Con esas palabras, y antes de que la seguridad pudiera llegar, guardó el pendrive de nuevo, con la certeza de que su trabajo, aunque ahora estuviera en peligro, había cumplido su objetivo de sembrar la duda. Se dio la vuelta y se alejó con la misma gracia que había mostrado al principio, pero ahora el anonimato que había buscado ya no existía. Los rostros de los invitados la seguían, la juzgaban, la admiraban, pero sobre todo la reconocían. En la periferia de su visión pudo sentir la mirada de Leonardo Valentí siguiéndola, una presencia que era a la vez intimidante y extrañamente protectora. Su plan había funcionado, en la superficie, pero la realidad era que ahora se había convertido en un blanco, una fugitiva de un depredador que ya no podría ignorarla. El miedo, por primera vez en años, le mordió los talones. Un recordatorio de que había pasado de ser una investigadora a ser una participante activa en el juego, sin un respaldo visible. La salida del salón de Sinton's banquetes fue una procesión solitaria. Dejó la bandeja a un lado, se quitó el delantal con movimientos rápidos y precisos como un soldado que se quita su uniforme después de una batalla, y salió por la puerta de servicio, sin mirar a nadie a los ojos. El ruido de los tacones de los guardias de seguridad resonaba detrás de ella, pero no se detuvo. Su corazón latía a un ritmo frenético, un tamborileo de adrenalina pura. El aire frío de la noche, una bendición después del sofocante calor del salón, la golpeó en la cara. Se dirigió al aparcamiento subterráneo del hotel, sintiendo el peso de la soledad y la inmensa responsabilidad que ahora pesaba sobre sus hombros. Había tomado una decisión en un instante, impulsada por años de dolor, y ahora tenía que lidiar con las consecuencias. El teléfono que llevaba en el bolsillo vibró con una notificación. Un correo electrónico de un remitente desconocido, con un asunto críptico que leyó con una mezcla de pánico y fascinación. «El arquitecto te da la bienvenida al juego», decía. Se detuvo en seco. El mundo se le venía encima, las paredes del aparcamiento se le encogían. «¿El arquitecto?» La palabra le erizó la piel. Era el nombre en clave de la figura fantasma que todos en la red de corrupción temían, el líder supremo de esa organización criminal. Por un momento, el terror la paralizó. ¿Cómo habían descubierto su identidad? ¿Cómo sabían de ella? Una silueta oscura se materializó detrás de un coche. La voz de un hombre la hizo saltar, su mente gritando «Richard». Pero no era él, era Leonardo Valentí, el magnate italiano que la miraba con una intensidad que derretía el hielo. «Una salida bastante dramática, Isabela», dijo Leonardo, su voz un susurro que no correspondía con el eco de la inmensidad del aparcamiento. «O debería llamarte la dama de la venganza». Isabela retrocedió, su cuerpo en estado de alerta. «¿Quién eres tú y qué quieres?», le espetó intentando mantener la calma, aunque por dentro estaba desmoronándose. «Soy alguien que vio algo de valor en la audacia de una camarera que sabe de Chianti», le respondió con una sonrisa que no llegó a sus ojos, una expresión de pragmatismo frío y pura curiosidad. «Y quiero lo que tienes en ese pendrive. Soy un hombre de negocios, Isabela. Veo oportunidades donde otros ven caos. Tú acabas de crear un caos muy interesante en el salón de Harding, y la información que llevas en el bolsillo podría ser la pieza que falta
para derribar su imperio, no para humillarlo, sino para aniquilarlo por completo. A mí, al igual que a ti, la verdad me interesa. Isabela se quedó sin habla. Este hombre no estaba en la fiesta para socializar, estaba allí por negocios, por un propósito que de alguna forma se alineaba con el de ella. Era una alianza impensada, un pacto de sangre con un depredador más grande que Richard Harding. «No te conozco», dijo con cautela, «y lo que tengo es mío, es mi venganza». Leonardo se acercó un paso más, la distancia entre ellos, una barrera que él estaba dispuesto a derribar. La venganza es un plato que se come mejor solo, es cierto, pero la justicia en este nivel requiere aliados. Harding ya te ha marcado como un objetivo, y la red de corrupción, que por cierto es mucho más grande de lo que crees, ya ha puesto sus ojos sobre ti. Ahora eres una fugitiva, una agente libre, y yo te ofrezco protección, información y recursos a cambio de que trabajes conmigo. Piénsalo, tú lo humillaste, pero yo tengo los medios para destruirlo de verdad. ¿Qué te parece? ¿Un pacto entre iguales? El aire entre ellos vibró con la tensión de un cable a punto de romperse. Isabela lo miró fijamente, evaluándolo, buscando en sus ojos alguna señal de traición. No la encontró. En su lugar, vio una mezcla de pragmatismo y una extraña admiración, como si ella fuera una joya rara que él acababa de descubrir. «No confío en la gente de tu mundo», le dijo, su voz ahora más baja, un susurro que admitía su vulnerabilidad. «Tu mundo es el que mató a mi padre». Leonardo asintió, su rostro inexpresivo. «Tal vez, pero la pregunta no es si confías en mí, sino si confías en tu capacidad para sobrevivir sola en este juego, porque te prometo que el pendrive que llevas es una pistola cargada y que no sabes quién más está detrás de ti». Su voz era un recordatorio crudo de la realidad. Había un peligro real en cada sombra, en cada coche que pasaba, y él, por alguna razón que ella no podía descifrar, le estaba ofreciendo una mano, una tabla de salvación en un mar de tiburones. Sus opciones eran limitadas: continuar sola y convertirse en una víctima, o arriesgarlo todo al unirse a él. La opción era dolorosa, pero la elección era simple. «Necesito la verdad, no solo la venganza», le dijo, sus palabras apenas audibles, «y necesito ayuda para encontrarla». Leonardo extendió su mano, un gesto de una formalidad sorprendente. «Entonces, ¿tenemos un trato?» Ella vaciló, pero solo por un instante, y estrechó su mano, un gesto que sellaba un acuerdo de negocios que sin saberlo se convertiría en algo mucho más profundo. El viaje en el coche de Leonardo, una lujosa berlina de tonos oscuros que parecía una extensión de la noche, fue un trayecto de silencio, una burbuja de calma en medio de la tormenta que acababa de desatar. Isabela se sentía como una impostora, sentada en el asiento de cuero, con el elegante traje de un hombre al que apenas conocía cubriendo sus hombros. La ciudad pasaba por la ventana, con sus luces borrosas, como estrellas en el asfalto. El silencio no era incómodo, sino más bien contemplativo. Leonardo no hizo preguntas, no intentó llenar el vacío con pequeñas charlas. Su silencio era una muestra de respeto por su espacio, una prueba de que entendía que ella necesitaba asimilar la inmensa decisión que acababa de tomar. Cuando llegaron a su ático, en lo alto de un edificio con vistas panorámicas de la ciudad, Isabela se sintió, por primera vez en años, segura. El espacio era el epítome del minimalismo, un lienzo en blanco de tonos neutros, sin una pizca de desorden. No era un hogar, sino un refugio, un santuario de la lógica y la precisión, diseñado para una mente que valora el control. Leonardo se quitó la chaqueta y la colocó sobre un sillón. «Puedes ducharte si lo deseas», le dijo con una voz tranquila, «y luego me gustaría que me enseñaras lo que tienes. La noche va a ser larga y tengo la sensación de que es solo el principio». Sus palabras,
lejos de sonar como una amenaza, eran una promesa, un reconocimiento de que ahora estaban en esto juntos, sentada en el sofá de cuero blanco, con una copa de agua con gas en la mano y el olor de un jabón neutro en su piel. Isabela se enfrentó a su destino en la pantalla de su portátil. El documento que mostró a Leonardo era un laberinto de números, nombres, fechas y transacciones encriptadas. Sus dedos volaban por el teclado, su voz, al explicar la intrincada red, era la de una experta que conocía el material como la palma de su mano. Aquí, señor Valentí, están los datos que conectan a la Sterling con una serie de empresas fantasma en paraísos fiscales. Los pagos, las fechas, las identidades de los intermediarios. Mi padre los había rastreado, pero antes de que pudiera publicar la información, fue silenciado. Por eso estoy aquí, por él. Leonardo la escuchó con una concentración total, sus ojos de un azul tan profundo como la medianoche, fijos en la pantalla. Su mente procesaba cada dato, cada nombre. Un trabajo. Impecable, Isabela, le dijo, su voz llena de una admiración genuina. Los números no mienten, tienes razón, esto es una mina de oro. Pero al igual que tu padre, si lo revelas sin el apoyo adecuado, serás silenciada. Esta red es mucho más poderosa de lo que crees. Él tomó su mano de forma suave, su pulgar acariciando su piel. La venganza de tu padre ya no es solo tuya. Ahora es un arma que vamos a usar juntos. No para humillar a Harding, sino para derribar a todo el sistema. Sus palabras no eran un cliché de película, sino una declaración de guerra, un pacto sellado en el silencio de una noche de Madrid. ¿Por qué?, le preguntó Isabela, su voz apenas un murmullo. ¿Por qué te arriesgas por esto? Por este acuerdo que supuestamente te beneficiaría, ¿no? Leonardo se levantó. Se sirvió un whisky de un vaso de cristal y regresó a su lado, la sombra de su perfil, una promesa de fuerza y determinación. Hay dos tipos de poder en este mundo, Isabela, le explicó con una calma que desmentía la gravedad de la situación. El poder de los que lo tienen y lo guardan, como Richard Harding, y el poder de los que lo tienen y lo usan para construir algo mejor. Mi familia es una de las más ricas de Italia, es cierto, pero he dedicado mi vida a la inversión ética, a la construcción de un imperio que no se basa en el sufrimiento de los demás. Lo que Harding y su gente hacen es exactamente lo opuesto. Están envenenando el sistema, y este acuerdo que están a punto de cerrar es solo el comienzo. Si logran hacerlo, será el modelo para la siguiente generación de crímenes financieros. Tienes razón, el acuerdo me beneficiaría, pero derribar a Harding, exponer a toda la red, me beneficia mucho más. Porque una vez que limpiemos este pozo de corrupción, el mundo financiero será un lugar más seguro, no solo para mí, sino para todos. Y en ese sentido, nuestra alianza no es solo por dinero, sino por un propósito, por la justicia. Sus palabras resonaron con la misma verdad que los números de su pendrive. Por un momento, Isabela vio más allá de su fachada de magnate distante y vio al hombre, al socio, al aliado, que estaba dispuesto a pelear. Su venganza ya no era solo un acto de duelo, sino una guerra. La conversación fluyó durante horas, una mezcla de jerga financiera, estrategia y una honestidad que rara vez se veía en ese mundo. Compartieron detalles personales, fragmentos de sus vidas que se sentían como un tesoro, una muestra de confianza que crecía con cada minuto. Leonardo le habló de su infancia en Milán, de la responsabilidad de manejar un legado, de la soledad que a menudo acompañaba a su posición. Isabela le contó sobre sus padres, de cómo había crecido bajo la sombra de un padre que valoraba la ética más que nada, y de cómo su ausencia había sido un vacío que había intentado llenar con el deseo de justicia. «Es como si tuviéramos un alma vieja», le dijo Isabela, una sonrisa por primera vez en su rostro.
y un gran problema por delante. Leonardo se rió. Somos una pareja de almas viejas con un enemigo común. Me gusta cómo suena eso. El cansancio, un peso que había estado cargando durante semanas, finalmente se apoderó de ella. Sus ojos se cerraron. Leonardo, con una ternura que la sorprendió, la cubrió con una manta y se sentó a su lado, velando por su sueño. En ese momento, en el corazón del ático minimalista, la formalidad de su alianza se derritió en algo más. Era el principio de su historia. La calma de la noche se vio interrumpida por el estridente sonido de una llamada entrante en el portátil de Isabela. El nombre que apareció en la pantalla era el de un amigo de la familia, un anciano que había sido un mentor de su padre. «Isabela, por favor, responde», decía una nota en la pantalla. «Es urgente». Ella, con el corazón acelerado, hizo clic en el botón de aceptar. La imagen de un hombre mayor con lágrimas en los ojos apareció. «Cariño, lo siento, no pude evitarlo. Me prometieron que no le harían daño». «¿De qué hablas, Joaquín?», le preguntó Isabela, el pánico trepando por su garganta. El anciano no respondió. En su lugar, la imagen se congeló y una voz que ella conocía, una voz que la atormentaba en sus sueños, dijo: «Hola, hija, ¿creías que yo estaba muerto?». La pantalla mostró el rostro de su padre, sonriente y tranquilo, con el mismo anhelado ancla familiar grabado en su mano que él siempre llevaba, un anillo que se había convertido en un simple símbolo de traición. El mundo se vino abajo para Isabela en ese instante. No era el arquitecto. Él era el arquitecto. La traición era mucho más profunda de lo que jamás había imaginado. El hombre por el que había jurado venganza, el líder de la red de corrupción, no era Richard Harding, era su propio padre. La imagen en la pantalla del portátil, la voz del hombre que había jurado estar muerto, se cernió sobre la habitación como un fantasma. La sonrisa en su rostro, que alguna vez había sido un consuelo para Isabela, se había transformado en una máscara de arrogancia, un reflejo distorsionado de una traición tan profunda que la dejó sin aire, como si el propio suelo se hubiera desvanecido bajo sus pies. «Hola, hija, ¿creías que yo estaba muerto?». Sus palabras resonaron en el silencio del ático minimalista, un eco cruel que desmentía años de luto y la había convertido en una simple marioneta. Isabela se tambaleó, sus ojos fijos en la pantalla, su mano temblando. Por un momento, el mundo entero se redujo a ese rostro, a esa sonrisa. Era un engaño magistral, una mentira tan bien construida que había destrozado su vida, y no podía comprender el porqué, el motivo que lo había llevado a hacer algo así. Leonardo, percibiendo el colapso inminente, se movió con la rapidez de un depredador, suave y silencioso. Se sentó a su lado y tomó su mano. Su calor, una conexión con la realidad que la trajo de vuelta del abismo. «Isabela, mírame», le dijo con una voz firme pero llena de una urgencia comprensiva. «Respira. No es un fantasma, es la verdad y ahora tenemos que enfrentarla». Las lágrimas, que había reprimido durante años, se desbordaron, un torrente de dolor y rabia. «No, es imposible, no puede ser», sollozó, luchando contra la realidad, su mente negándose a aceptar lo que sus ojos veían. Mi padre era un hombre honesto, luchó por la verdad, murió por ella. Toda mi vida ha sido una mentira. Todo lo que he hecho, todo lo que soy, se basó en una mentira». Su voz se quebró, un eco de la niña que alguna vez había sido, la que creía en la justicia y la integridad. Se levantó de un salto, su rabia dirigida hacia la pantalla, como si pudiera borrar la imagen de ese hombre que ahora era un desconocido. «Me usó», gritó, la voz ronca por la emoción. «Me dejó que creyera que había muerto para que yo hiciera su trabajo sucio, para que yo me vengara, para que yo arriesgara mi vida. No soy más que un peón en su maldito juego».
Leonardo no la detuvo. No intentó calmarla con palabras vacías. En lugar de eso, la dejó desahogarse, observándola con una mezcla de empatía y un pragmatismo que solo un hombre de su calibre podía poseer. Él entendía el dolor de la traición, la amargura de la manipulación, pero también sabía que, en ese momento, la rabia era su única amiga. Él te subestimó, le dijo cuando ella se derrumbó de nuevo en el sofá, agotada por la tormenta de emociones. Y ese será su mayor error. Leonardo se sentó en el suelo frente a ella para que sus ojos estuvieran a la misma altura. Él ha revelado una pieza de su plan, le dijo con una voz baja y calmada, como si estuviera hablando de estrategia de ajedrez. El objetivo nunca fue Richard Harding. Harding es solo una pieza en su tablero. Él no es el líder de esta red, es solo un intermediario. El arquitecto ha estado usando a la Sterling Enterprises y a todas las otras corporaciones de las que tienes pruebas para un propósito más grande, para construir un sistema de corrupción global. Tu padre, Isabela, no era un hombre de negocios. Era un genio del crimen, un artista que manejaba los hilos del mundo financiero. Fingió su muerte para desaparecer, para operar en las sombras, y te usó a ti, a su propia hija, como su agente principal para desestabilizar a la competencia. Para él, eres la prueba de que su genio no tiene límites, que puede manipular hasta el amor y la lealtad. Es perverso, es asqueroso, pero es la verdad. Sus palabras, aunque brutales, resonaron con una lógica fría que Isabela no pudo negar. Todo encajaba. Los datos, las pistas, el por qué. Nunca había encontrado una respuesta. La traición, una daga de doble filo, no solo le había quitado a su padre, sino que también había corrompido su búsqueda de justicia, convirtiéndola en un instrumento para el mal que ella pensaba que estaba combatiendo. Todo el dolor que sentí, murmuró ella, todo el tiempo que dediqué, todo fue una mentira. Leonardo se levantó y se sentó a su lado. La distancia entre ellos una formalidad rota por la inmensa intimidad del momento. No, le dijo, su voz ahora un susurro lleno de convicción. No fue una mentira. Tu búsqueda de justicia era real. Tu dolor era real. Eso es lo que lo hace tan perverso, ¿no? Que se aprovechó de lo más sagrado que tenías para ti, el amor por tu padre, para su propio beneficio. Pero tienes que entender algo. Él te subestimó. Cree que eres una pieza, pero eres mucho más. Tú has sido la única persona que ha logrado llegar a él, que ha descubierto su existencia, que lo ha acorralado. Lo hiciste por tu propia cuenta, con tus habilidades y tu inteligencia. No eres su peón, eres la jugadora que él no esperaba. Fuiste tú quien trajo la prueba, fuiste tú quien se acercó a Richard. Tú fuiste la que logró hacer algo de forma independiente. Y ahora puedes utilizar esa habilidad para destruirlo, para vengarte de la traición y de verdad honrar la memoria del hombre que creíste que era. Sus palabras la animaron, la sacaron de la inercia del dolor y la impulsaron hacia un lugar de poder. Tenía razón. Ella había sido manipulada, pero sus habilidades, su fuerza, eran suyas, y eso, al final, era lo único que importaba. El silencio volvió, pero esta vez no era un silencio lleno de dolor, sino de una nueva resolución. Isabela se secó las lágrimas, se puso de pie, su cuerpo sintiendo el peso de un nuevo propósito. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso?, le preguntó, su voz ya no llena de desesperación, sino de una fría y calculada determinación. Él sabe que estamos aquí. Richard Harding ya le ha informado sobre mí. ¿Qué hacemos? Leonardo se acercó a su mesa de trabajo, una extensión de su mente, y tecleó una serie de comandos. El primer paso es desaparecer, le dijo, sus ojos fijos en el monitor, sus dedos volando sobre el teclado. Harding y su gente ya están buscándote. Las cámaras de seguridad del hotel, las comunicaciones, tus cuentas bancarias.
tu perfil en línea. Todo está bajo vigilancia. Ya no eres una persona, eres un objetivo. Y él, tu padre, no va a dejarte en paz. El sonido de los mensajes entrantes en su teléfono sonaba como una cacofonía en la quietud de la noche. Hemos sido detectados. Las medidas de seguridad de Harding están activas, le dijo su asistente, su voz grave al otro lado del teléfono. Leonardo, tienes que irte. Ya lo sé, le respondió el magnate. Estoy con ella. Desactiva todas nuestras comunicaciones, deshazte de los coches y dile a mi equipo que nos prepare un avión privado. Nos vamos en 2 horas. La rapidez y la precisión con la que se movía, el poder que tenía sobre los demás, era una demostración de su alcance, de su capacidad para ser el compañero que ella necesitaba en ese momento. Mientras Leonardo hacía sus arreglos, una notificación apareció en el portátil de Isabela. Era una llamada de vídeo entrante de un número anónimo. El terror le subió por la garganta, pero antes de que pudiera rechazar la llamada, Leonardo se acercó y la aceptó. La imagen en la pantalla era la de una oficina elegante, minimalista, con vistas a un vasto paisaje urbano que Isabela no reconocía. Y en la pantalla, de pie, con las manos en los bolsillos, estaba su padre. Bien, bien, mi pequeña Isabela, dijo. Su voz era como la de un anfitrión que había planeado una fiesta perfecta. Veo que has hecho una nueva amistad. Es el señor Valentí, ¿no? Pensé que te gustaba la gente más honesta, aunque supongo que en este mundo la honestidad es solo una moneda de cambio. ¿Verdad? Leonardo se acercó a la pantalla, su rostro sin emociones. Señor Valentí, continuó el padre de Isabela, su tono lleno de ironía. Tienes un talento prometedor a tu lado. Ella es mucho más astuta de lo que parece. Y te aseguro que es la pieza que necesitas para derribar a Harding. Pero ese es un juego que ya no importa, ¿verdad, Isabela? La verdad que me has forzado a revelar es que Harding es un peón más. El juego real es mucho más grande, mucho más peligroso. Y me gustaría que mi hija, la única persona que ha logrado encontrarme, se una a mí, no como un peón, como mi socia, como mi heredera. Ven a Roma, hija, tenemos una reunión. Aquí, el viejo anillo familiar con el escudo grabado del león y la pluma que había sido pasado de generación en generación, se balanceó suavemente frente a la cámara. Hay un legado esperándote aquí. Ven y toma lo que te corresponde. La llamada terminó, dejándolos en un silencio que era más ruidoso que cualquier sonido. Isabela se desplomó de nuevo en el sofá, su cuerpo paralizado. Su padre no solo había fingido su muerte, sino que ahora le estaba ofreciendo una asociación, una invitación a unirse a la red de corrupción que había arruinado su vida, que había destruido la imagen de su padre y la había sumido en un dolor inconmensurable. El anillo, un símbolo de su legado, de su linaje, pero el legado que le estaba ofreciendo era el de un criminal. Es una trampa, ¿verdad?, le dijo a Leonardo, sus ojos llenos de una vulnerabilidad que no había mostrado hasta ahora. Quiere que vaya a Roma para matarme, o para manipularme, para mantenerme en silencio. Lo sé, es un cebo. Leonardo asintió. Su rostro era una máscara de profunda preocupación. Es un cebo, Isabela, es claro, y no tiene la intención de darte nada. Quiere control. Quiere neutralizar la única amenaza real que ha surgido en años. Tú. Te llevará a Roma para ponerte en su jaula, para asegurarse de que no le des más problemas. La lógica de sus palabras era irrefutable. El camino seguro era ignorar la invitación, era huir, desaparecer para siempre, para que su padre creyera que su intento de atraparla había funcionado. Pero la venganza, que había sido su única guía durante años, había mutado en algo más.
no era solo la sed de justicia lo que la movía, sino la necesidad de enfrentarse a su padre, a su traición, para reclamar la verdad y su propia identidad. «Tengo que ir», le dijo a Leonardo, su voz firme, una decisión tan inquebrantable como el granito. Leonardo la miró fijamente, con sus ojos llenos de una mezcla de admiración y un miedo apenas perceptible. «Es una locura, Isabela. Es la peor decisión posible. Es ir directamente al nido de las serpientes. Te prometo que si vas, no vas a salir. Él te va a destrozar mental y emocionalmente y te va a usar hasta que no quede nada de ti». Isabela se levantó de un salto, su cuerpo ahora lleno de una determinación que rivalizaba con la de él. «No voy a ir para unirme a él, Leonardo. Voy a ir para enfrentarlo. Toda mi vida, todo lo que soy, ha sido una mentira. Me ha robado mi pasado, mi identidad, mi propósito. Y la única forma en que puedo recuperarlo es mirándolo a los ojos y diciéndole que no soy un peón en su tablero, que soy una jugadora, que voy a exponerlo, que voy a derribar todo su imperio. No me voy a esconder de él, no le voy a dar la satisfacción de que me ha ganado. Voy a ir a Roma para reclamar mi vida, mi verdad. La vulnerabilidad que había mostrado antes había sido reemplazada por una fuerza cruda y poderosa, la fuerza de una persona que había perdido todo y no le quedaba nada más que ganar. Leonardo, al ver la determinación en sus ojos, supo que no había nada que pudiera hacer para detenerla, pero podía acompañarla, podía ir con ella. Este no era un simple trato de negocios, una alianza por conveniencia. Ahora era una guerra, y él no iba a dejarla sola en el campo de batalla. «Entonces vamos a Roma», dijo con una sonrisa, la misma sonrisa que había notado en la fiesta, pero ahora llena de una honestidad sorprendente. «Pero no vamos como víctimas, no vamos como la hija y su protector, vamos como un equipo, como socios, como cazadores». El aire de la habitación se llenó de un silencio que no era de incertidumbre, sino de una nueva resolución, una resolución doble, una alianza de almas que había nacido de la traición y el dolor. El pacto de negocios había evolucionado en un pacto de lealtad, una promesa tácita de que, sin importar lo que el futuro les deparara, lo enfrentarían juntos. La preparación para el viaje fue rápida y metódica. Un cambio de ropa, nuevos documentos falsos, un plan de escape en caso de que las cosas salieran mal. La tensión era alta, pero la confianza mutua era la única ancla que tenían. El aeropuerto era un laberinto de luces y sonidos, de gente y de prisa. Isabela y Leonardo se movían con la familiaridad de dos personas que han pasado mucho tiempo juntas, a pesar de que solo se conocían desde hacía unas horas. A bordo del avión privado, el silencio era diferente. Ya no era un silencio de incertidumbre, sino de una calma tensa. Isabela se sentó, su mente llena de imágenes, su padre riendo, su madre llorando, su vida entera desmoronándose en el aire. Leonardo se sentó frente a ella, sus ojos fijos en los suyos. «Estamos en esto juntos», le dijo. Su voz era un bálsamo. «Pase lo que pase, no estás sola». Su promesa era todo lo que ella necesitaba oír. Y mientras el avión se elevaba sobre la inmensidad de Madrid, rumbo a Roma, Isabela sintió una paz extraña. Había perdido la vida que conocía, pero había encontrado un propósito. Había perdido a su padre, pero había encontrado un socio. Había perdido su pasado, pero ahora estaba forjando su futuro. La llegada a Roma fue como entrar en un sueño. La ciudad, con sus ruinas antiguas y sus majestuosos monumentos, era un lienzo perfecto para un drama. Los callejones estrechos, las fuentes que cantaban historias de amor, el eco de siglos de historia en cada esquina. El auto los esperaba, un sedán discreto que se mezclaba con el caos del tráfico. Leonardo había alquilado una pequeña pero elegante suite en un hotel boutique.
lejos del centro, en un barrio residencial. No podemos quedarnos en un hotel de lujo, le explicó. Él nos estaría esperando. Este lugar es seguro por ahora. La noche cayó sobre la ciudad, un manto de terciopelo oscuro salpicado de luces. Isabela y Leonardo se pararon en el balcón, mirando la ciudad que respiraba a sus pies. De repente el teléfono de Isabela vibró. Era un mensaje de texto. No tenía remitente. Era un mapa con una ubicación marcada en un lugar histórico de la ciudad, un anfiteatro romano, y debajo solo una palabra: espero. La trampa estaba lista, y ella, con su nuevo socio a su lado, estaba lista para enfrentarla. El anfiteatro romano, bañado por la pálida luz de la luna, era un coloso de piedra, una herida circular en el corazón de la ciudad eterna. Sus gradas, que alguna vez habían resonado con el rugido de multitudes y el clamor de la batalla, ahora guardaban un silencio solemne, roto solo por el susurro del viento nocturno. Para Isabela era un escenario ominoso, el telón de fondo perfecto para el drama que se avecinaba. Se movió con cautela, su mano aferrada a la de Leonardo, el calor de sus dedos la única ancla que la mantenía en la realidad. La antigua arena, llena de sombras y recuerdos de un pasado lejano, parecía respirar con una vida propia. Leonardo, con la misma calma que había mostrado en el ático, la guió con un toque ligero. «No es solo un monumento», le dijo en voz baja. «Es un lugar de espectáculos, y él quiere dar el suyo». En el centro de la arena, bajo la luz directa de un proyector portátil, se encontraba la figura de su padre, el arquitecto, vestido con un traje de lino impecable, con una postura de rey en su propio reino. El tiempo pareció detenerse. Las ruinas antiguas se erguían como testigos silenciosos de un enfrentamiento que trascendía los siglos, una batalla moderna entre el pasado y el futuro, la traición y la justicia. El corazón de Isabela latía con una furia helada, una mezcla de dolor, ira y una abrumadora necesidad de respuestas. Lo miró a la figura que había sido su héroe, su guía, su razón de vivir y de vengarse, y sintió una náusea profunda, un vacío en el estómago. «Creí que habías muerto», le dijo. Su voz, aunque un susurro, sonó como un grito en la inmensidad del anfiteatro. «Lloré por ti. Dediqué años de mi vida a vengar lo que creí que te habían hecho. ¿Por qué, papá? ¿Por qué?» El hombre que se erguía ante ella, con la misma mirada penetrante que había visto en el vídeo, no mostró ningún arrepentimiento. En su lugar, una sonrisa de suficiencia apareció en sus labios. «Mi pequeña Isabela», dijo, su voz llena de una condescendencia que la hizo sentir como una niña de nuevo. «Crecer es un negocio complicado, ¿no crees? A veces, para que los niños se conviertan en adultos, necesitan un pequeño empujón, una motivación. La venganza es un motivador poderoso. Te convertiste en la mujer que quería que fueras, Isabela. Audaz, inteligente, implacable. No me vengaste. Me ayudaste a destruir a mis competidores. Me ayudaste a construir mi imperio. No te usé, hija. Te preparé. Te di la oportunidad de tomar tu lugar en el mundo. Un lugar que te corresponde por derecho de sangre. Un lugar de poder, de influencia. Te enseñé lo que era ser la mejor y ahora es el momento de que te unas a mí. Te burlas de mí», le dijo Isabela, su voz apenas audible, la emoción la ahogaba. «Te burlas de la persona en la que me convertí por ti. Fingiste tu muerte, me abandonaste, me dejaste sola con el dolor y ahora te atreves a llamarlo un empujón». La risa de su padre, seca y sin humor, resonó en la arena. «El dolor es un catalizador, no un castigo», le dijo, su tono el de un profesor que enseña una lección importante. «Mira a tu alrededor. ¿Ves esto? Un imperio en ruinas. Un imperio que mis manos, las manos de un arquitecto pueden reconstruir. Y tú y yo, juntos, podemos construir un imperio aún más grande. Olvídate de la justicia.
La justicia es una ilusión creada para los débiles. El poder es real, el dinero es real, mi legado es real. Y tú, Isabela, eres la única heredera. Y ahora veo que no has venido sola. Me he encargado del señor Valentí. He hablado con sus socios, he cerrado los mercados. Sus activos ya no valen nada. Él te usó, Isabela, y ahora es tu turno de usarlo y luego de deshacerte de él. Leonardo, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se movió con la rapidez de una sombra, sus ojos fijos en el padre de Isabela. «Tienes razón», dijo el magnate, «ella puede usarme, pero la diferencia entre tú y yo, el arquitecto, es que yo estoy dispuesto a ser usado por una causa justa. Tú solo te usas a ti mismo». El padre de Isabela se rió, su voz llena de un desprecio total por Leonardo. ¡Qué romántico! ¿Un trato de negocios que se convierte en una alianza de almas gemelas? Me dan ganas de vomitar. Hija, mira a tu alrededor. ¿Ves a todos mis hombres en las sombras? Mis guardaespaldas, mis socios, vinieron por ti, señorita. Y el señor Valentí también. La policía ha sido informada. Su avión, sus recursos, su reputación, todo ha sido comprometido. Ahora son una pareja de fugitivos, sin un lugar a donde ir, sin un centavo que los respalde. Mi juego es el único juego en la ciudad. Isabela miró a su alrededor. Su corazón se le encogió. Vio las figuras en las sombras. Estaban acorralados. Las ruinas antiguas eran ahora una trampa, una jaula sin salida. La tensión en la arena era palpable. Era el momento de decidir. Su padre le ofrecía una mano, la mano que había traicionado todo lo que ella creía, y su socio, el hombre que la había protegido, la miraba con una fe que le quemaba el alma. La decisión que había tomado en el ático, en un momento de desesperación, se solidificó ahora. En ese momento de peligro, en una verdad inquebrantable. «¡No!», le dijo. Su voz era un susurro, pero resonó con una fuerza que hizo que las palabras de su padre se desvanecieran. «No soy una heredera, soy una agente, no soy tu peón, y no te voy a perdonar por lo que hiciste. Me robaste mi vida, mi dolor, mi propósito, y ahora me voy a asegurar de que todo el mundo sepa lo que hiciste. No eres un arquitecto, eres un monstruo». Fue en ese momento, con las palabras de desafío en el aire, que el poder del plan de Isabela y Leonardo se hizo evidente. Mientras su padre sonreía, creyendo que había ganado, la voz de Leonardo, tranquila y calculada, cortó el aire. «Por supuesto, la policía ha sido informada, arquitecto, pero no de mí, de ti». Los murmullos de la gente a su alrededor se convirtieron en un murmullo de asombro. Las gradas del anfiteatro, que parecían vacías, comenzaron a llenarse de turistas y de un par de oficiales de policía que se mezclaban con el público. Los teléfonos de las personas que ya estaban grabando la escena del drama se iluminaron con una transmisión en vivo. «Estás hablando con el mundo, arquitecto», le dijo Leonardo. Su voz era un eco de su poder. «Grabamos toda tu conversación y la estamos transmitiendo en vivo a la red de noticias más grande de Italia. Tú, el hombre muerto, acabas de admitir que fingiste tu muerte, que usaste a tu hija como un peón para tu imperio criminal. Y todo se está grabando para la eternidad. Tu legado, padre de Isabela, no es el poder, es el ridículo, la exposición, la verdad». Las risas de los turistas, que ahora comprendían que no estaban viendo un drama, sino una exposición de la vida real, se convirtieron en una cacofonía de asombro. La cara del padre de Isabela, que había sido una máscara de arrogancia, se desmoronó, su pánico palpable, su ira una tormenta de furia impotente. El caos que se desató en la arena fue el colmo de su plan. Mientras su padre gritaba órdenes a sus hombres, que se quedaron congelados por la sorpresa, los turistas se arremolinaron, impidiendo que pudieran escapar.
Los oficiales de policía que habían sido alertados con antelación por Leonardo se movieron con rapidez para detener al padre y sus secuaces. La figura que había sido un fantasma, el hombre al que Isabela había buscado con tanta vehemencia, ahora era un hombre acorralado, expuesto a la luz del día, sus crímenes revelados en la arena de un imperio en ruinas. Isabela se mantuvo de pie, observando la caída de su padre, no con alegría, sino con una extraña sensación de vacío. La venganza que había anhelado durante años no sabía a triunfo, sabía a un final doloroso, a la muerte de una ilusión, a la pérdida final de un padre que nunca había sido el hombre que ella creía. Leonardo, con un movimiento rápido y decisivo, la tomó de la mano y la sacó del anfiteatro. «Vamos», le dijo, «nuestra parte del trato ya se ha cumplido». Y mientras las sirenas de la policía resonaban en la antigua Roma, ellos se perdieron entre la multitud, un par de fugitivos que se habían convertido en héroes, un par de extraños que se habían convertido en aliados. El escape fue un torbellino de emociones, una mezcla de adrenalina y agotamiento. Se encontraron en un pequeño café, lejos de la escena, compartiendo una copa de agua con gas y el silencio de la victoria. La ciudad a su alrededor seguía con su vida normal, como si nada hubiera pasado. Leonardo la miró, sus ojos llenos de una mezcla de admiración y un afecto que no pudo ocultar. «¿Cómo lo hiciste?», le preguntó Isabela. «Todo, la transmisión, la policía, ¿cómo lo supiste?». Leonardo le sonrió, un gesto que mostraba su vulnerabilidad. «Tu padre me subestimó, pero yo no te subestimé a ti. Cuando me dijiste que tenías que enfrentarlo, supe que no había nada que te detuviera. Pero también supe que era una trampa. Así que, con tu permiso, utilicé la información que me diste sobre la red para encontrar la ubicación de sus hombres, para planificar una contraofensiva. Mi equipo está rastreando el resto de su red ahora. Tu venganza se ha convertido en una guerra, Isabela, una guerra que vamos a ganar juntos. Y no fue una locura, fue un acto de valentía, fue un acto de amor». Sus palabras resonaron con una verdad inquebrantable. Isabela se dio cuenta de que lo que había comenzado como un pacto de negocios se había transformado en algo más profundo. La vulnerabilidad, el miedo a la traición, todo se había desvanecido. Se miraron y por primera vez en toda su vida, Isabela se sintió completa, en paz. Había perdido un padre, pero había encontrado un compañero. La resolución del conflicto fue un proceso lento y meticuloso, no un evento único. Leonardo y su equipo, con las pruebas de Isabela y la confesión grabada de su padre, lograron derribar a la red global de corrupción, uno por uno. La historia de Isabela se convirtió en una leyenda en el mundo de la élite financiera. La audaz exauditora que había derribado a su propio padre, el criminal más buscado del mundo, el Shi. Legado que su padre le había ofrecido, el de la criminalidad, fue rechazado y reemplazado por el de la justicia. Su reputación, que había sido desacreditada públicamente, se convirtió en un faro de integridad en un mundo de sombras. Y su relación con Leonardo, que había comenzado como una alianza de negocios, se solidificó en algo inquebrantable. Una pareja de iguales, un equipo. No había un felices para siempre, sino un listos para lo que venga. En una nueva base de operaciones, un ático en Mindomsend, las afueras de Milán, con una vista que abarcaba la ciudad, se sentaron uno al lado del otro. El futuro se extendía ante ellos. Isabela y Leonardo se sentaron en el balcón del ático, con una copa de Chianti, el mismo vino que había sellado su destino. El sol se ponía, pintando el cielo de naranja y morado. Isabela, ahora más fuerte, más segura de sí misma, miró a Leonardo, sus ojos llenos de una admiración y un amor que él le devolvió.
Dijiste que la venganza no era la respuesta, le dijo. Tenías razón. La justicia sí lo es, y la justicia al final del día es un trabajo en equipo. Él le sonrió, su mano se cerró sobre la de ella. Siempre lo ha sido, y ahora el juego real comienza. Tienes todo lo que necesitas, Isabela, y me tienes a mí. El arquitecto fue solo el comienzo. Hay muchos más como él, y ahora, con la información que tenemos, estamos listos para cazarlos a todos. La historia de Isabela no había terminado. Su búsqueda de justicia, la traición de su padre, la alianza con un millonario, todo había sido el prólogo de un nuevo capítulo. Un capítulo de propósito, de poder, de asociación. Se miraron, el futuro se extendía ante ellos, y juntos se prepararon para la guerra que se avecinaba. El epílogo no era el final de una historia de amor, sino el comienzo de una epopeya de justicia.